Mi compañera de trabajo no paraba de burlarse de mi acento, diciendo que era nuestro chiste local, hasta que lo hizo frente a nuestro jefe. Yo estaba en la sala de descanso comiendo mi almuerzo cuando entró Ana con otras dos personas de nuestro piso. Me vio en la mesa y su cara se iluminó como si hubiera encontrado su juguete favorito. «Konnichiwa», dijo, haciendo una reverencia con las manos juntas. La miré como bicho raro y le dije, «Soy coreana». Ana hizo un gesto con la mano como si le hubiera dicho algo completamente irrelevante. Da igual, todos se ven iguales. Para mí. Se rió y volteó a ver a los otros para asegurarse de que ellos también se estuvieran riendo. Lo estaban, y todos suenan igual también. Así. Y puso su voz aguda, tensa y cortada. «Ay, hello a todos, soy Irene y me gusta comealos en el almuerzo. Por favor, discúlpenme mientras hago mi trabajo muy duro». Hizo otra reverencia después de cada par de palabras, entrecerrando los ojos con los dedos. Los otros se rieron más fuerte. Mantuve mi voz firme, aunque quería lanzarle mi tenedor a la cabeza. «Así no hablo». Sí hablas. Literalmente. Así es exactamente como te escuchas. Ana se sentó frente a mí como si fuéramos amigas en una conversación normal. En la llamada con el cliente de esta mañana te pusiste así. Y lo hizo otra vez. «Ah, sí, señor Kirarte. Tendremos el informe listo para usted para el viernes. Es tan tierno, de verdad, como un personaje de anime. Ana, nací en California. No tengo acento». Ana ladeó la cabeza y frunció los labios como si hubiera dicho algo adorable. «Irene, mi reina. Claro que tienes acento. No es algo malo. Literalmente amo la cultura asiática. Veo doramas todo el tiempo. Soy fan de Hueso Colorado de BTS. Básicamente soy más coreana que tú. Miró a los otros. ¿A poco no? A este punto soy como coreana honoraria». No podía creer que estuviera lidiando con esta tontería a mitad del día. «Acabas de decir konnichiwa. Eso es japonés». «Ay, Dios mío, ¿a quién le importa?» «Es lo mismo». Ana puso los ojos en blanco. «A esto me refiero. Ustedes son tan sensibles con todo. Literalmente, te estoy echando un cumplido. El acento es lindo. Deberías estar agradeciéndome por darme cuenta». Miré a las otras dos personas que estaban detrás de ella. Una estaba mirando el suelo, la otra su celular. Ninguna dijo nada. «¿Puedes dejar de hacer esa voz?», dije. «No es gracioso». La cara de Ana cambió a algo que casi parecía simpatía. Casi. «Irene, corazón, solo es una broma. Es como nuestro chiste interno». Extendió la mano por la mesa y me la puso encima de la mía como si estuviera consolando a una niña. «Sabes que te adoro, ¿verdad? No soy racista. Literalmente salí con un chavo coreano en la universidad. Bueno, creo que era coreano. A lo mejor era chino. Como sea. El punto es que soy básicamente una aliada». Me apretó la mano. «Necesitas aprender a reírte de ti misma. Ese es tu problema. Te tomas todo tan en serio. Creo que es algo cultural. Ustedes se enfocan tanto en el trabajo y el éxito que se les olvida cómo divertirse». Se giró hacia los demás. Bueno, total, como les decía en la llamada de esta mañana. Y lo hizo de nuevo, con su mano todavía sobre la mía, y todos se rieron más fuerte esta vez, porque yo había tratado de decir algo y ella me había hecho quedar como una loca por eso, ya que ahora todos tenían permiso de reírse. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Ana no se dio cuenta al principio. Seguía haciendo la voz, seguía inclinándose, seguía jalándose los ojos para hacer los rendijas. Ana, la voz vino desde el umbral. Nuestro jefe, Demetrio, estaba parado allí sosteniendo una taza de café. Su cara estaba completamente seria. La cabeza de Ana se giró hacia él. Sus manos cayeron de sus ojos. «Ay, hola, señor Segura. Solo estábamos bromeando. Irene sabe que es de juego, ¿verdad, Irene? Dile que sabes que estoy bromeando». No dije nada. No se me ocurría una sola palabra. Demetrio la miró por un largo momento. Luego me miró a mí. Luego caminó hacia la cafetera y llenó su taza en completo silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. El único sonido era el del café sirviéndose. Cuando terminó, salió sin decir nada. Yo no sabía si eso era algo bueno o malo. Lo descubrí 3 días después, cuando vi a Ana pasar junto a mi escritorio con una caja de cartón llena de sus cosas. Marcos de fotos, una taza, su pequeña suculenta que tenía junto al monitor. No me miró. Yo no la miré a ella. 20 minutos después, mi celular vibró. Un mensaje de su número. «Me despidieron por tu culpa. Te quedaste ahí parada cuando te pedí que me defendieras. Esto no se queda así». Yo no la reporté. Yo no pedí nada de esto. El jefe solo entró en el momento equivocado, pero Ana ya había decidido de quién era la culpa. Leí su mensaje de nuevo esa noche. Esto no se queda así. Quería creer que solo estaba enojada, que se calmaría, seguiría adelante, encontraría otro trabajo, y se olvidaría de que yo existía. Pero Ana no era de las que dejaban pasar las cosas. Ella era del tipo que se aseguraba de que te arrepintieras de haberte metido con ella. Y en ese momento, me tenía en el primer lugar de su lista. Entré a la oficina a la mañana siguiente y alguien me dio un empujón con la cadera tan fuerte que mi café se derramó sobre el frente de mi camisa. Levanté la vista y era una mujer llamada Gaby, con la que había comido quizás una docena de veces. Vio el café goteando por mi blusa y dijo: «Ay, Dios mío, lo siento mucho. No te vi ahí. Es que eres tan callada, ¿sabes? Como un ratoncito. O supongo que debería decir como un...». Se detuvo y sonrió.
Olvídalo, no quiero que me despidan por hacer una broma. Me quedé allí con el café caliente empapando mi camisa, y la vi alejarse riendo. Algunas personas cercanas vieron todo. Ninguna dijo nada. Uno de ellos sonrió con desprecio. Fui al baño a limpiarme. Y cuando regresé había una nota adhesiva en mi teclado. Decía, chismosa con marcador negro. La hice bolita, la tiré a la basura y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero no podía dejar de pensar en la forma en que Gaby me había mirado. Como si yo no fuera nada. Como si fuera menos que nada. Como si fuera algo que había pisado y estaba tratando de quitarse de la suela del zapato. Una hora después, caminé a la impresora para recoger unos documentos y escuché mi nombre. Pero no me estaban llamando. Estaban hablando de mí. Me detuve en la esquina y escuché. Tiene menos de un año aquí y ya hizo que despidieran a alguien, era una voz de hombre. Lo había ayudado con una presentación el mes pasado. Ana me dijo que ya había hecho esto antes en su último trabajo, como que escoge a la gente y espera el momento perfecto para destruirlos. Qué locura la voz de una mujer. No la reconocí. Lo sé, y al parecer se está acostando con Segura. Por eso le creyó a ella en lugar de a Ana. Por eso despidieron a Ana tan rápido, sin ninguna investigación ni nada. Espera, ¿en serio? La mujer jadeó como si estuviera escuchando el chisme más candente de la ciudad. ¿En serio? ¿Por qué más despediría a alguien en el momento por hacer una broma? Usa la cabeza. A Ana ni siquiera le dieron una advertencia. Simplemente la sacaron como a una criminal porque la señorita de la cuota de diversidad de ahí nomás puso sus ojos de borrego a medio morir y Segura salió corriendo. Di la vuelta en la esquina. Esteban me vio y ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Simplemente levantó las cejas como si yo fuera la que había hecho algo malo. No me estoy acostando con nadie, dije. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Y yo no hice que despidieran a Ana. Ella se despidió sola. Esteban se cruzó de brazos. Eso no es lo que escuché. Pues escuchaste mal. Se rió en mi cara. Claro, lo que digas. Miró a la mujer a su lado y le habló como si yo fuera completamente invisible. De esto estaba hablando Ana. Se hace la inocente pero sabe exactamente lo que está haciendo. Se alejaron y yo me quedé allí, sosteniendo mis documentos, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A la hora del almuerzo traté de comer en mi escritorio, pero no podía concentrarme. No dejaba de pensar en lo que dijo Esteban. ¿Acostándose con Segura? ¿De dónde había salido eso? ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra algo así? Decidí que necesitaba hablar con alguien. Con quien fuera. Así que fui a la sala de descanso esperando encontrar una cara amigable. En su lugar, encontré a Gaby. Estaba sentada en una mesa con otras dos mujeres y cuando entré todas dejaron de hablar y me miraron como si acabara de interrumpir un funeral. Pensé en darme la vuelta, pero estaba cansada de sentirme como una criminal en un lugar donde no había hecho nada malo. Así que me senté en su mesa. Hola, dije, ¿puedo hablar contigo un segundo? Gaby se echó hacia atrás en su silla e intercambió una mirada con las otras mujeres. Claro, habla. Expliqué lo que realmente sucedió en la sala de descanso. El acento, la reverencia. Ana entrecerrando los ojos con los dedos. Cómo le pedí que se detuviera y ella solo se rió en mi cara. Y que fue entonces cuando el señor Segura entró y vio todo, y por eso la despidieron. No por algo que yo hice, por lo que ella hizo. Gaby escuchó con una pequeña sonrisa en su rostro todo el tiempo. Cuando terminé, ladeó la cabeza y dijo, está bien, pero ¿por qué no dijiste algo antes? Si era tan malo, ¿por qué simplemente la dejaste hacerlo durante meses? Sí dije algo ese día, justo antes. ¿Pero por qué ese día? Gaby se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no la primera vez que lo hizo? ¿O la segunda? ¿Por qué esperaste hasta que el jefe estuviera justo ahí para que de repente te molestara? Yo no sabía que él iba a entrar. Claro, Gaby miró a las otras mujeres y todas tenían la misma expresión, como si yo estuviera mintiendo. Ya habían decidido que yo era culpable y nada de lo que dijera cambiaría su opinión. Mira, Irene, no digo que seas una mala persona, solo digo que es un poco conveniente. Ana hace una broma que ha estado haciendo desde siempre y de repente, la única vez que el jefe la ve, la despiden en el momento y tú justo estás ahí, viéndote toda triste y victimizada. Estaba siendo racista. Gaby puso los ojos en blanco. Estaba haciendo un acento. No es para tanto. Arruinaste toda su carrera porque no pudiste aguantar una broma. Se levantó y agarró su charola. Me da lástima por la persona a la que decidas ir a buscar la próxima vez. Se fueron, las tres. Y me quedé sentada sola en la mesa con mi almuerzo intacto, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche Ana le envió un mensaje a Tania, mi roomie de la universidad. Le mandó 6 párrafos sobre lo manipuladora y peligrosa que yo era y que tenía un historial de destruir a la gente. Tania me reenvió la captura de pantalla y me preguntó si estaba bien, y le dije que todo era mentira. Ella respondió con qué onda y luego nada más. Esperé un mensaje de seguimiento, algo como lo siento mucho o qué locura, no le creo, nunca llegó. A la mañana siguiente me habían sacado de nuestro chat grupal. 8 años de planes de cumpleaños, desahogos nocturnos y enviarnos memes estúpidos, y ni siquiera me dieron un adiós, solo una notificación de que ya no era miembro. Revisé Instagram y 3 personas de ese chat me habían dejado de seguir durante la noche. Luego revisé Facebook y vi que Tania me había eliminado como amiga por completo. 8 años, simplemente desaparecidos. Todo porque Ana escribió 6 párrafos.
Cometí un error entonces. Le escribí un mensaje a Ana. Puse: oye, lo siento por cómo terminaron las cosas. Nunca quise que nada de esto pasara. Pensé que si me disculpaba tal vez se detendría. Pensé que tal vez me dejaría en paz. Me equivoqué. Al día siguiente entré a la sala de descanso a buscar agua y la conversación no solo se detuvo. Giró hacia mí. Una mujer que apenas conocía levantó su celular y dijo lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Ay, miren, es la chica que se siente tan culpable que tuvo que disculparse. Giró la pantalla hacia mí. Ana había tomado una captura de pantalla de mi mensaje y se lo había enviado a todos con un mensaje debajo que decía: ¿ven? Incluso ella sabe que se equivocó. Literalmente lo admitió. Pero yo sigo siendo la que no tiene trabajo. Miré alrededor de la sala. 6 personas me estaban mirando como si acabara de matar al presidente. Uno de ellos negó con la cabeza como si yo acabara de demostrar todo lo que Ana había dicho sobre mí. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, volví a mi escritorio y me senté allí mirando la pantalla de mi computadora sin ver nada en ella. Después de una reunión esa tarde, Demetrio me pidió que me quedara. Todos los demás salieron y él cerró la puerta, y por un segundo pensé que tal vez yo también estaba en problemas. Tal vez Ana lo había alcanzado de alguna manera. Tal vez él había cambiado de opinión sobre lo que vio, pero luego me miró y su cara no estaba enojada, estaba preocupada. Algo te pasa, dijo. Has estado rara toda la semana. Te sobresaltas cada vez que alguien pasa por tu escritorio. No dijiste una sola palabra en esa reunión. Háblame. Abrí la boca para decir que estaba bien, que todo estaba bien, y que solo necesitaba superar esto y ya pasaría. Pero no pude pronunciar las palabras. Estaba cansada de que la gente me llamara chismosa, cuota de diversidad y víbora. Cansada de ver cómo mis amistades desaparecían una notificación a la vez. Así que le conté todo, las notas adhesivas en mi escritorio, Gaby derramándome café a propósito, Esteban diciéndole a la gente que me acostaba con él para que despidieran a Ana. La forma en que la gente dejaba de hablar cuando yo entraba a una habitación y comenzaba de nuevo en el segundo en que me iba, mis amigos de la universidad cortándome. La captura de pantalla de mi disculpa circulando como prueba de un crimen. Le dije que no sabía cómo hacer que se detuviera porque todo lo que intentaba solo lo empeoraba. Él escuchó. No interrumpió, ni revisó su celular, ni miró hacia la puerta como si estuviera esperando que terminara para poder irse. Simplemente me dejó hablar hasta que me quedé sin palabras. Cuando terminé se quedó en silencio por un momento, se reclinó en su silla y se frotó la mandíbula como si estuviera pensando en algo pesado. Ella está haciendo esto por lo que yo hice, dijo finalmente. Yo la despedí, no tú. Yo tomé esa decisión. Y tú has estado aguantando todo el golpe mientras yo estaba sentado en mi oficina sin saber que nada de esto estaba pasando. No dije nada. No pude. Eso es mi culpa, dijo. Debí haber preguntado antes. Debí haberme dado cuenta de que ella no iba a desaparecer en silencio. Me miró y su voz se hizo más baja. No deberías haber tenido que lidiar con esto sola, y no lo harás más. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a resolver esto juntos. ¿De acuerdo? Asentí. No confiaba en mi voz. Por primera vez en una semana sentí que alguien realmente veía lo que me estaba pasando. No me sentí invisible o loca en ese momento. Demetrio me creyó. Eso debería haberse sentido como una victoria. Pero Ana había pasado una semana incendiando mi vida mientras yo todavía estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Y ella hizo todo eso sin poner un pie en el edificio. No sabía qué vendría después, pero sabía que ella apenas estaba comenzando. Al día siguiente, Demetrio me llamó a su oficina. Cerró la puerta detrás de mí y me dijo que me sentara, y me preparé para escuchar malas noticias. Pero cuando se sentó frente a mí, su cara no estaba preocupada. Estaba seria de una manera diferente. Como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente estuviera listo para dejarlo. Necesito que sepas algo, dijo. Probablemente no debería decirte esto, pero creo que te has ganado el derecho de escucharlo. Esperé. Ana tenía 2 quejas en recursos humanos antes que tú. Una por burlarse del peso de un compañero de trabajo. Una por decirle a una empleada negra que era bonita para ser morena. Sentí como si alguien acabara de arrojarme agua helada. Todo este tiempo. Toda esta culpa que había estado arrastrando como un muerto. Todas esas noches despierta. Preguntándome si había exagerado. Preguntándome si todos tenían razón sobre mí. Y Ana había estado haciéndole esto a la gente durante años. Yo no era especial. Ni siquiera era única. Era solo la última en una larga lista de objetivos. Ella ya estaba en su última advertencia cuando entré a esa sala de descanso, continuó Demetrio. No la despedí por ti, Irene. La despedí porque había agotado cada oportunidad que esta compañía le iba a dar. Mi cerebro todavía se estaba reordenando alrededor de esta nueva información. Ana me había hecho sentir como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Como si hubiera destruido la vida de una mujer inocente por una broma inofensiva. Había convencido a la mitad de la oficina de lo mismo. Y todo el tiempo, ella tenía un expediente lo suficientemente grueso como para que la despidieran 2 veces. Sé que esto no arregla lo que te ha estado pasando, dijo Demetrio, pero necesitaba que supieras la verdad. No hiciste nada malo. Ella sí. Y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Asentí. Sentía la garganta apretada y no confiaba en mí misma para hablar. Esa noche salí del trabajo alrededor de las 7, más tarde de lo habitual, pero había estado tratando de ponerme al día con todo lo que me había retrasado mientras mi vida se desmoronaba. El sol ya se había puesto,
y las luces de la calle comenzaban a encenderse cuando llegué al estacionamiento de mi complejo de apartamentos. Agarré mi bolso y salí del coche, y comencé a caminar hacia mi edificio. Estaba casi en la puerta principal cuando la noté. Ana estaba sentada en la banca afuera de mi edificio. Ana simplemente estaba sentada allí con las piernas cruzadas y las manos dobladas en su regazo, como si estuviera esperando un autobús. Dejé de caminar. Tenía las llaves en la mano y podía sentir mi pulso en la garganta. Levantó la vista hacia mí y sonrió. Hola, Irene. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quería ver dónde vivías. Se levantó lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bonito edificio. Un poco viejo, pero tiene su encanto. Me gusta el ladrillo. Muy acogedor. Dio un paso hacia mí. Unidad 5A, ¿verdad? Se me cayó el alma a los pies. Sabía mi número de unidad. Había estado observando el tiempo suficiente para descubrir cuál era mi apartamento. Tienes que irte, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿O qué? Ana ladeó la cabeza. ¿Llamarás a la policía y les dirás qué exactamente? ¿Que estoy sentada en una banca pública? ¿Que casualmente estoy en el mismo vecindario que tú? Se rió. No seas tonta, Irene. Eres más lista que eso. Esto es acoso. Este es un país libre, dio otro paso más cerca. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a migración? Oh, espera, puso esa voz de nuevo. La aguda y cortada. Jaló 911. Alguien está sentado en una banca y me está asustando muy mucho. Por favor, manden ayuda. Dejó la voz y sonrió. Así es como te escuchas, por cierto, en caso de que lo hayas olvidado. No tengo acento. Claro que no puso los ojos en blanco. ¿Sabes qué es lo gracioso? Solía pensar que eras solo una nadie calladita. El tipo de persona que se desvanece en el fondo. Buena en matemáticas. Mala en español. La minoría modelo que mantiene la cabeza baja y hace lo que se le dice, sacudió la cabeza. Pero no lo eres, ¿verdad? Eres el tipo de persona que destruye la vida entera de alguien y luego se va a casa y duerme como un bebé. Yo no destruí tu vida. Tú hiciste eso sola. Su sonrisa desapareció. ¿Perdón? Tuviste 2 quejas en recursos humanos antes que yo. Ya estabas en tu última advertencia. Yo no hice que te despidieran, Ana. Tú hiciste que te despidieran sola. Yo solo estaba parada ahí cuando finalmente te alcanzó. Por un segundo, algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez. O rabia. No podía distinguirlo. Pero luego la sonrisa regresó y era peor que antes. Más fría. Sabes, he estado pensando mucho desde que me despidieron, sobre lo que importa, sobre lo que quiero. Miró mi edificio y luego a mí. Ya no tengo trabajo, Irene, no tengo una reputación que proteger. No tengo ninguna razón para ser amable o seguir las reglas o preocuparme por las consecuencias. Sus ojos se clavaron en los míos. Pero tú sí. Tienes tanto que perder. Tu trabajo. Tus amigos. Tu familia. Ella sonrió. ¿Cómo está tu hermana, por cierto? Mía, ¿verdad? Parece muy dulce. Muy activa en Instagram. Publica muchas fotos de su apartamento. Prácticamente se puede ver la dirección en algunas de esas fotos si haces zoom lo suficiente. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Aléjate de mi hermana. No le estoy haciendo nada a tu hermana. Solo digo que debería ser más cuidadosa con lo que publica en línea. El mundo es peligroso. Nunca se sabe quién está mirando. Ana dio un paso hacia atrás y se alisó la chaqueta como si acabáramos de terminar una conversación agradable. En fin, ya me tengo que ir. Mañana madrugo. Tengo mucho que hacer. Comenzó a caminar y luego se detuvo y se giró para mirarme. Ah, Irene, quizás quieras empezar a cerrar tu coche. Noté que lo dejaste abierto la otra noche. Cualquiera podría acercarse y meterse. Sentarse en tu asiento, tocar tus cosas, revisar tu guantera. Me guiñó un ojo. Solo te estoy cuidando. Para eso son las amigas, ¿no? Se alejó en la oscuridad y me quedé allí congelada hasta que ya no pude escuchar sus pasos. Luego corrí adentro. Cerré la puerta con llave y revisé cada ventana de mi apartamento 2 veces. A la mañana siguiente le conté todo a Demetrio. La banca afuera de mi edificio. El hecho de que ella supiera mi número de unidad. La amenaza sobre mi hermana. El comentario sobre mi coche abierto. Le dije palabra por palabra lo que ella había dicho y vi su rostro transformarse mientras hablaba. La preocupación que había visto antes se endureció en algo más oscuro. Algo protector. Ella fue a tu casa, dijo. Fue a donde vives. Y te amenazó. Y a mi hermana. Mencionó a Mía por su nombre. Dijo que ha estado mirando su Instagram. Demetrio se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó allí por un largo momento con las manos en los bolsillos mirando al vacío. Cuando se dio la vuelta, su mandíbula estaba tensa. Esto ya no es drama de oficina, Irene. Esto es comportamiento criminal. Esto es acoso, intimidación y hostigamiento. ¿Pero puedo probar algo de esto? Ella técnicamente no hizo nada ilegal, solo estaba sentada en una banca. Te dijo que sabía en qué unidad vivías. Mencionó a tu hermana por su nombre. Dijo que había estado en tu coche, su voz se hacía más fuerte. Eso no es solo estar sentada en una banca. Eso es terrorismo psicológico. Lo sé, pero probarlo es diferente a saberlo. Se volvió a sentar frente a mí. Vamos a documentar todo. Cada palabra que dijo. Cada vez que aparece. Cada cosa que haga. Vamos a armar un expediente tan grueso que Recursos Humanos no pueda ignorarlo. Y si lo intentan, vamos a ir a la policía.
Esa noche se quedó conmigo hasta tarde. Nos sentamos en su oficina con la puerta cerrada y el resto del piso vacío. Y escribí todo lo que podía recordar. Él me ayudó a organizarlo en una línea de tiempo, lo puso en una carpeta y me dijo que lo llevaríamos a recursos humanos a primera hora de la mañana. En algún momento levanté la vista y me di cuenta de que eran casi las 10. El equipo de limpieza había ido y venido hace horas. Estábamos completamente solos. No tienes que hacer todo esto, dije. Quedarte hasta tan tarde. Ayudarme a armar un caso. Este no es tu problema. Me miró como si acabara de ofrecerle un vaso de veneno. Yo la despedí. Ella está haciendo esto debido a mi decisión. ¿Crees que voy a ir a casa a ver la tele mientras ella aparece en tu apartamento haciendo amenazas? La mayoría de la gente lo haría. Yo no soy la mayoría de la gente, se inclinó hacia adelante. Y para que conste, está tratando de destruir tu vida, Irene. No voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que eso suceda. Nadie me había dicho algo así. Ni en el trabajo ni en ningún lado. Había pasado semanas sintiendo que estaba gritando en el vacío mientras todos pasaban fingiendo que no podían escuchar. Y aquí estaba este hombre sentado frente a mí a las 10 de la noche, armando un caso contra alguien que quería arruinarme. Gracias, dije. Las palabras se sintieron insuficientes, pero era todo lo que tenía. No me agradezcas, solo déjame ayudarte. Entonces sonó mi celular. Mi hermana mía, la persona con la que hablaba más que con nadie en el planeta. Contesté esperando escuchar su caos habitual. Drama con la roomie, quejas del trabajo, algún chico que le contestaba demasiado lento. En cambio su voz temblaba. Irene, ¿quién es Ana? Todo dentro de mí se congeló. ¿Qué te dijo? Una mujer acaba de enviarme un mensaje por Instagram. Dijo que le arruinaste la vida y que eres manipuladora y peligrosa. Su voz se quebró. Dijo que te va a llegar tu merecido. Dijo que sabe dónde vivo, Irene. Dijo que ha estado mirando. ¿Quién diablos es esta persona? Ana había hecho exactamente lo que dijo que haría. Había extendido la mano en mi vida personal, había envuelto sus dedos alrededor de alguien que yo amaba y apretó. Todo lo que te dijo es mentira, dije. Todo. La despidieron porque estaba siendo racista conmigo en el trabajo y mi jefe lo vio. Me ha estado acosando desde entonces porque necesita a alguien a quien culpar. Me mandó como 15 mensajes, capturas, notas de voz. Dijo que debería tener cuidado porque la gente peligrosa atrae situaciones peligrosas. Irene, tengo miedo. Bloquéala ahora mismo, no respondas a nada más que te envíe, no interactúes en absoluto. ¿Debería llamar a la policía? Yo me encargo. Solo bloquéala y llámame si vuelve a contactarte. Cuando colgué, Demetrio me estaba mirando con una expresión que no pude descifrar del todo. Aparentemente le envió 15 mensajes a tu hermana. Le dijo que sabe dónde vive. Le dijo que tuviera cuidado, sus manos se cerraron en puños sobre su escritorio. Al carajo con recursos humanos. Iremos directamente a la policía a primera hora de la mañana. Me fui a casa esa noche y cerré todas las puertas y ventanas. No dormí mucho. Cada ruido fuera de mi ventana me hacía saltar. Cada coche que pasaba hacía que mi corazón se acelerara. Ana quería que me sintiera asustada, perseguida y sola, y estaba funcionando. La orden de restricción se suponía que arreglaría las cosas. Durante 2 semanas me permití creer que lo había hecho. Ningún avistamiento, ningún mensaje, ninguna Ana. Solo silencio, pero ella no se había ido. Estaba esperando. Y cuando regresó ya no estaba jugando. Quería sangre. La mía. La de él. No le importaba de quién fuera, siempre y cuando alguien estuviera sangrando. Presentamos la orden de restricción a la mañana siguiente. Demetrio vino conmigo a la estación de policía y se sentó a mi lado mientras llenaba el papeleo, respondía preguntas y les mostraba las capturas de pantalla de los mensajes de Ana a mi hermana. El oficial dijo que tomaría unos días procesarla, pero una vez que se hiciera, a Ana no se le permitiría acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. Dijo que la mayoría de la gente se echaba para atrás una vez que se les notificaba. Dijo que debería sentirme segura. Quería creerle, especialmente porque pasaron 3 semanas y no pasó nada. Ninguna Ana en mi apartamento, ninguna amenaza a mía, ninguna nota adhesiva en mi escritorio, ni susurros a mis espaldas, ni compañeros de trabajo tratándome como si tuviera una enfermedad. La orden de restricción se hizo efectiva. Ana fue notificada, y el mundo siguió girando. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que realmente podía respirar de nuevo. Demetrio y yo comenzamos a almorzar juntos. No planeado, ni programado, ni nada oficial. Simplemente pasaba por mi escritorio alrededor del mediodía y preguntaba si tenía hambre. Y caminábamos a la tortería de la esquina o comprábamos algo en la cafetería y comíamos en su oficina con la puerta cerrada. Al principio solo hablábamos de trabajo. La próxima presentación a la directiva, plazos de proyectos, reuniones de presupuesto, cosas seguras, cosas profesionales. Pero después de un tiempo comenzamos a hablar de otras cosas. Me contó sobre su divorcio, que ocurrió hace 3 años. Dijo que él y su esposa se distanciaron lentamente y luego de repente. Y al final, solo eran 2 extraños que compartían una hipoteca. Dijo que se refugió en el trabajo después de eso porque era más fácil que volver a casa a un apartamento vacío. Parecía alguien que creía haber fracasado en la vida. Le dije que eso no era un fracaso. Que así es la vida. Simplemente sucede. Me miró por un largo momento después de que dije eso y ninguno de los dos dijo nada, pero algo cambió entre nosotros, algo para lo que aún no tenía nombre.
Otra vez le conté sobre mi papá, que se fue cuando yo tenía 12 años. Le conté que mi mamá realmente batalló después de eso, tanto mental como físicamente. Trabajaba en 3 empleos para mantenernos a mí y a mí alimentadas y vestidas, y luego lloraba hasta que no podía más. Yo me pagué la universidad con becas y pura terquedad, y 4 horas de sueño por noche. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible porque la gente invisible no se convierte en objetivo. Él dijo que era la cosa más triste que alguien le había contado. Yo dije, no es triste, es solo verdad. Él negó con la cabeza, por eso mismo es triste. De alguna manera incluso comenzamos a enviarnos mensajes de texto después del trabajo. Al principio eran cosas pequeñas, como artículos que pensaba que me interesarían, una foto del atardecer desde su balcón, quejas sobre el perro de su vecino que ladraba a las 3 de la mañana todas las noches sin falta. Me sorprendí a mí misma buscando mi celular cada vez que vibraba. Esperando que fuera él, me sorprendí sonriendo a mi pantalla sola en mi apartamento como una adolescente enamorada. Me sorprendí pensando en él a horas extrañas cuando debería haber estado pensando en literalmente cualquier otra cosa. Una noche, los dos nos quedamos hasta tarde para trabajar en la presentación a la directiva que se acercaba rápidamente. Estábamos codo a codo en la sala de conferencias con tazas de café vacías y cargadores de laptop enredados, y el resto del piso oscuro y silencioso. Cuando terminamos, eran casi las 9 y éramos las únicas 2 personas que quedaban en el edificio. Caminamos juntos al estacionamiento. Nuestros coches estaban en el mismo nivel, a unos 6 metros de distancia. Nos detuvimos en el espacio entre ellos y nos quedamos allí un momento. Ninguno de los dos se movió hacia su propio vehículo. Cuando esto termine, dijo en voz baja, cuando Ana esté completamente fuera de tu vida y todo se calme, quiero llevarte a algún lado. ¿A dónde? Aún no lo sé. A algún lugar que no sea este estacionamiento. A algún lugar que no sea el trabajo. Hizo una pausa. A algún lugar donde pueda invitarte a una cita de verdad sin preocuparme por las políticas de recursos humanos o por el chisme de la gente. Debería haber dicho algo profesional. Algo sobre límites, relaciones laborales y todas las razones por las que esto era complicado. Pero parada allí en ese estacionamiento vacío, con él mirándome así, no quería ser profesional. No quería pensar en complicaciones. De acuerdo, dije. Él sonrió. De acuerdo, respondió. Nos quedamos allí otro momento, solo mirándonos. Luego asintió. Caminó hacia su coche y yo caminé hacia el mío. Y nos fuimos en direcciones opuestas. Sonreí todo el camino a casa. Mis mejillas me dolían de tanto sonreír cuando llegué a mi lugar de estacionamiento. Por primera vez en más de un mes sentí que las cosas realmente podrían estar bien. Ana tenía prohibido legalmente acercarse a mí. La oficina había dejado de tratarme como a una villana. Tenía una presentación que clavar, una carrera que reconstruir y un hombre que quería llevarme a algún lado cuando todo esto terminara. Me permití creer que lo peor había pasado. Me estacioné en mi lugar habitual, agarré mi bolso y salí del coche. La noche estaba tranquila, fresca, el tipo de calma que te hace olvidar que algo malo te ha pasado. Entonces la vi. Ana estaba parada al otro lado de la calle frente a mi edificio, simplemente parada allí bajo una farola con los brazos a los lados, sin moverse, sin acercarse, solo mirándome con esa misma sonrisa de la sala de descanso, esa que me hacía erizar la piel. Levantó una mano y saludó, lenta y deliberadamente, como si fuéramos viejas amigas. Luego se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad. Me quedé congelada junto a mi coche hasta que ya no pude verla, hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en la nada, hasta que mi mano dejó de temblar lo suficiente como para sacar mi celular y llamar a Demetrio. Hola, contestó. ¿Llegaste bien a casa? Ella estuvo aquí, dije. Mi voz salió hueca. Ana. Estaba parada al otro lado de la calle mirándome. Silencio. Luego, métete. Cierra la puerta con llave. Voy para allá. Ana me saludó desde el otro lado de la calle solo para demostrar que un pedazo de papel no significaba nada para ella. 3 semanas de silencio, y me había permitido relajarme. Pero aquí estaba de nuevo, recordándome que todavía estaba mirando, todavía esperando. Lo que vino después fue físico, lo que vino después dejó marcas, y no fue solo a mí a quien fue a buscar. Quería herir a todos los que alguna vez estuvieron de mi lado, comenzando por él. Demetrio apareció 20 minutos después. Le abrí la puerta y me quedé parada en la entrada esperando. Y cuando bajó por el pasillo ni siquiera lo pensé. Simplemente caminé directamente hacia él, presioné mi cara contra su pecho y dejé que me rodeara con sus brazos. No dijo nada. Solo me sostuvo allí en el umbral con una mano en la parte de atrás de mi cabeza y la otra alrededor de mi cintura. Y sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo que había estado aguantando durante semanas. Empecé a llorar. No del tipo silencioso, sino del feo. Del tipo en el que todo tu cuerpo tiembla. No puedes recuperar el aliento y ni siquiera te importa cómo te ves porque estás demasiado exhausta para seguir fingiendo. Me guió adentro. Cerró la puerta detrás de nosotros y terminamos en mi sofá conmigo acurrucada a su lado y sus brazos todavía a mi alrededor. Y lloré hasta que no me quedó nada. Lo siento, dije cuando finalmente pude hablar de nuevo. Mi voz estaba ronca, mi cara estaba mojada y probablemente parecía un desastre. No sé por qué me estoy desmoronando así. Porque has estado aguantándolo por mucho tiempo. Su voz era tranquila, firme. No tienes que disculparte por ser humana. Solo pensé que había terminado. De verdad pensé que ya había terminado. Lo sé.
Ella solo estaba parada ahí sonriendo, como si quisiera que yo la viera, como si quisiera que yo supiera que la orden de restricción no significaba nada. Me aparté lo suficiente para mirarlo. ¿Qué pasa si nunca se detiene? ¿Y si esta es mi vida ahora? Alargó la mano y me limpió las lágrimas de la mejilla con el pulgar. Entonces lo enfrentaremos juntos, pero no vas a hacer esto sola nunca más. ¿Me entiendes? Asentí. Se quedó esa noche y durmió en el sofá. Pero cuando me desperté a las 3 de la mañana por una pesadilla que no podía recordar, salí a la sala. Mi corazón latía con fuerza cuando le pregunté si podía consolarme en mi habitación. Asintió somnoliento, tomó mi mano con suavidad y me guió de vuelta a la cama. Me acurruqué a su lado y volví a dormirme con la cabeza en su pecho. Por la mañana ninguno de los dos habló de eso, pero algo había cambiado entre nosotros. Una pared que había estado allí antes se había ido ahora. Le había permitido verme en mi peor momento y él no había pestañeado. No se había ido. Todavía estaba allí. Reportamos la violación de la orden de restricción ese día. Hubo más papeleo y más preguntas y más promesas de que lo investigarían. Ya no creía en nada de eso, pero seguí los pasos porque era todo lo que podía hacer. 2 días después me quedé hasta tarde en el trabajo para prepararme para la presentación. Cuando salí de la oficina, el estacionamiento estaba casi vacío. Solo unos pocos coches dispersos sobre el cemento y el zumbido de las luces en el techo. Estaba buscando mis llaves en mi bolso cuando alguien me golpeó por detrás. Caí al suelo con fuerza, mis palmas se rasparon contra el cemento y mis rodillas se llevaron la peor parte. El dolor subió por mis piernas y me di la vuelta tratando de ver quién me había empujado, pero no había nadie. Solo espacio vacío y el eco de unos pasos que se alejaban corriendo. Me quedé sentada en el suelo por un largo rato con el corazón latiéndome con fuerza y la sangre filtrándose a través de mis pantalones donde la piel se había roto. Sabía que era Ana. No podía probarlo, pero lo sabía. Conduje a casa con las manos temblorosas y limpié las raspaduras en mi baño, y no le conté a nadie lo que pasó. No quería preocupar a Demetrio. No quería presentar otro informe que no iría a ninguna parte. Solo quería superar la presentación y ya vería el resto después. Pero Demetrio no se presentó a trabajar a la mañana siguiente. Le envié un mensaje a las 9 y no obtuve respuesta. Lo mismo pasó cuando lo llamé a las 10. Solo contestó su molesto buzón de voz. A las 11. Estaba empezando a entrar en pánico. Nunca había pasado tanto tiempo sin responderme. Estaba a punto de dejar la oficina y conducir a su apartamento cuando entró por la puerta. Su rostro me detuvo en seco. Tenía un ojo morado, el labio partido y un corte sobre la ceja que estaba vendado, pero seguía rojo e irritado. Se movía como si le doliera todo. Como si alguien le hubiera dado un batazo en las costillas y estuviera tratando de fingir que no pasó. Me levanté de mi escritorio, crucé la habitación y lo agarré del brazo. ¿Qué te pasó? Aquino su voz era tensa, de alguna manera controlada. Mi oficina. Lo seguí por el pasillo, cerré la puerta detrás de nosotros y me di la vuelta para enfrentarlo. Demetrio, ¿qué demonios pasó? Se sentó pesadamente en su silla e hizo una mueca. 2 tipos en mi estacionamiento anoche. Estaba saliendo de mi coche y salieron de la nada. Se tocó el labio. No se llevaron nada, ni siquiera lo intentaron. Solo me dieron una paliza y se fueron. ¿Qué te dijeron? Me miró. Uno de ellos dijo, no te metas justo antes de que se fueran. Se me heló la sangre. Ana. Había enviado gente tras él. Había contratado a alguien para que lo lastimara porque me estaba ayudando. Porque estaba de mi lado. Esto es mi culpa, dije. Ella hizo esto por mí. Ella hizo esto porque está desquiciada. No te atrevas a culparte por lo que ella hace. Fui a la sala de descanso, agarré el botiquín de primeros auxilios y regresé y me senté en el borde de su escritorio. Déjame ver, dije. Parecía que iba a protestar, pero luego no lo hizo. Simplemente inclinó su cara hacia mí y me dejó trabajar. Limpié el corte sobre su ceja con toallitas antisépticas. Estaba lo suficientemente cerca como para contar sus pestañas. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia mezclada con algo que podría haber sido jabón. Sus ojos nunca dejaron mi rostro todo el tiempo que trabajé. Mi papá solía pegarle a mi mamá, dijo en voz baja. Por eso terminó mi matrimonio, no porque nos distanciamos, sino porque ella me dijo que yo era igual que él y no pude demostrarle que estaba equivocada. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. No eres nada parecido a eso. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto qué clase de hombre eres. Apareciste en mi apartamento en medio de la noche porque estaba asustada. Has pasado semanas ayudándome a pelear contra alguien que ni siquiera es tu problema. Presioné un vendaje limpio sobre su corte. No eres nada parecido a él. Me agarró la muñeca antes de que pudiera alejarla, la sostuvo allí. No sé qué haría si algo te pasara, dijo, y eso me aterroriza. No me va a pasar nada. Tú no lo sabes. Entonces lo enfrentaremos juntos. ¿No fue eso lo que me dijiste? Casi sonrió. Parecía doloroso con el labio partido, pero lo hizo de todos modos. Ninguno de los dos reconoció que yo todavía estaba sentada en su escritorio, que su mano todavía estaba alrededor de mi muñeca, que así no es como actúan los compañeros de trabajo y ambos lo sabíamos. 3 días antes de la presentación, estaba subiendo las escaleras a mi apartamento porque el ascensor estaba roto de nuevo. Estaba en el rellano del 3er piso cuando la puerta de la escalera se abrió de golpe detrás de mí. Ana me agarró por la parte de atrás de mi chaqueta y me arrojó contra la pared. Mi hombro golpeó el cemento con fuerza, y antes de que pudiera recuperarme, me agarró un puñado de mi pelo y me echó la cabeza hacia atrás.
Es tan gracioso como pensaste que un pedazo de papel me iba a detener. Estaba sonriendo. Esa misma sonrisa fría de afuera de mi edificio. Arruinaste mi vida. Hiciste que me despidieran. Me quitaste todo y ahora estás jugando a la casita con el jefe como si nada hubiera pasado. Tú hiciste que te despidieran sola, dije con los dientes apretados. Ya estabas en tu última advertencia. Yo no hice nada. Te quedaste ahí parada y dejaste que pasara. Me jaló el pelo más fuerte. Pudiste haberle dicho que era una broma, pudiste haberme defendido. Pero te quedaste sentada con tu carita triste y dejaste que me sacara como a una criminal. Se acercó. Ustedes son todos iguales. Vienen aquí y nos quitan nuestros trabajos y luego gritan racismo cada vez que alguien les dice algo. Es patético. Eres una víbora. Una pequeña Dragon Lady intrigante que sonríe y hace reverencias y espera el momento perfecto para atacar. Suéltame. ¿O qué? ¿Vas a ir a llorarle a tu novio? Tal vez pones tus ojos de borrego y haces esa cosa sumisa de chica asiática que tanto les gusta a los hombres como él. Se rió. Ya lo perdí todo, Irene. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. ¿Y por qué? ¿Porque hice algunas bromas? ¿Porque no te traté como una frágil muñequita china que no puede con nada? Me golpeó la cabeza contra la pared. No lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente, pero lo suficientemente fuerte como para que mi visión se pusiera blanca por un segundo. Lo suficientemente fuerte como para dejarme un chichón que sentiría durante días. A ustedes les encanta jugar la carta del racismo hasta que destruye la vida entera de alguien. Entonces de repente ya no es gran cosa. Me soltó el pelo y me deslicé por la pared. Esto no termina hasta que yo diga que termina. Y ni siquiera he empezado contigo todavía. Me soltó el pelo y me deslicé por la pared hasta que estuve sentada en las escaleras. Cuando mi visión se aclaró, ella se había ido. Me quedé sentada allí durante 10 minutos antes de poder levantarme. Me palpitaba la cabeza y me temblaban las manos y podía saborear la sangre en mi boca donde me había mordido la lengua. No fui al hospital. Fui con Demetrio. Abrió su puerta, me vio, y me jaló adentro. No preguntó qué pasó. Podía verlo en mi cara. Simplemente me sentó en su sofá, me trajo hielo para el chichón en mi cabeza y me abrazó mientras le contaba todo. Voy a llamar a la policía, dijo cuando terminé. ¿Y luego qué? ¿Presentamos otro informe que no va a ninguna parte? ¿Conseguimos otra orden de restricción que ella ignora? No podemos simplemente no hacer nada, Irene. Ella te puso las manos encima. Lo sé, me recosté en él y cerré los ojos. Pero ahora mismo, solo necesito superar la presentación. Necesito entrar a esa sala y demostrar que no me ha roto. Después de eso, podemos resolver el resto. Pero apenas podía concentrarme. Mis manos temblaban cuando practicaba mis puntos de conversación. Me sobresaltaba con los movimientos repentinos. Cada vez que alguien caminaba detrás de mí, tenía que evitar girar lista para pelear. El día antes de la presentación, Susana de Recursos Humanos me encontró en el pasillo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y luego me jaló a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Necesito decirte algo, dijo Susana en voz baja. Alguien escuchó a Ana en un bar el fin de semana pasado. Estaba diciendo a la gente que va a aparecer en tu presentación y a terminar esto, sea lo que sea que eso signifique. Sentí que la habitación se inclinaba. ¿Está planeando venir aquí? ¿Al edificio? Eso parece. Ya le dije a Demetrio y él se está encargando. Seguridad tiene su foto. Saben que no deben dejarla pasar por las puertas. Pero quería avisarte. Presioné mi mano contra la mesa de conferencias para estabilizarme. ¿Qué pasa si entra de todos modos? ¿Y si seguridad no la reconoce? ¿Y si encuentra otra forma? Susana puso su mano en mi brazo. Demetrio va a estar en esa sala todo el tiempo. No se va a separar de ti. Y sinceramente, después de todo lo que ha hecho, si se aparece por aquí, la van a arrestar en el acto. La orden de restricción sigue activa. Les estaría dando una razón para encerrarla. Quería creer que eso era suficiente. Quería creer que seguridad, las órdenes de restricción y Demetrio sentado en primera fila serían suficientes para mantenerme a salvo. Pero Ana ya había demostrado que las reglas no se aplicaban a ella. Me había seguido a mi apartamento. Había enviado gente a golpear a Demetrio. Había estrellado mi cabeza contra una pared en mi propia escalera. Una foto en el escritorio de seguridad no iba a detener a alguien así. Esa noche Demetrio vino a mi casa. Nos sentamos en mi sofá y repasamos mis diapositivas de presentación una vez más, aunque ya me había memorizado cada palabra. Creo que solo quería una excusa para estar allí. A mí no me importó. Seguridad sabe cómo se ve, dijo de repente, como si pudiera sentir mi preocupación. Hablé con ellos yo mismo. No van a dejar entrar a nadie sin una credencial. Y si aparece en algún lugar cerca del edificio, van a llamar a la policía de inmediato. ¿Y si logra pasar? Me miró. Entonces yo estaré justo ahí. Primera fila. No voy a dejar que se acerque a ti. No puedes protegerme de todo, Demetrio. Mírame. No discutí. Había algo en su voz que me hizo creerle. O tal vez solo necesitaba creerle para poder superar las próximas 24 horas sin desmoronarme. Se fue alrededor de las 11. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Ana en esa escalera. La forma en que sonreía mientras me lastimaba. La forma en que hablaba de mí como si fuera menos que humana. Alrededor de la medianoche mi celular vibró en la mesita de noche. Número desconocido. Debería haberlo ignorado. Debería haber apagado mi celular, haberme ido a dormir y haber lidiado con eso por la mañana.
Pero no pude evitarlo. Abrí el mensaje. 3 palabras. Nos vemos mañana. 3 palabras. Podría no haber dicho nada. Podría simplemente haberse aparecido y haberme tomado por sorpresa. Pero eso no era lo que quería. Quería que yo supiera que venía. Quería que pasara toda la noche imaginando lo que había planeado. Y lo peor fue que eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Armaría un escándalo? ¿Intentaría lastimarme de nuevo? ¿Iría tras Demetrio? No lo sabía. Todo lo que sabía era que lo que fuera que Ana había estado tramando durante los últimos 2 meses finalmente estaba aquí. La mañana de la presentación, me desperté con un nudo en el estómago que no desaparecía. Me duché, me vestí y me miré en el espejo durante mucho tiempo, tratando de encontrar la versión de mí que podía entrar a una sala llena de ejecutivos y fingir que todo estaba bien. Estaba ahí en alguna parte. Tenía que estarlo. Demetrio me recogió a las 8. No dijo mucho en el camino, pero me miraba de reojo como si estuviera comprobando que todavía estaba respirando. Cuando entramos al estacionamiento, apagó el motor y me miró. No tienes que hacer esto hoy. Podemos reagendar. Todos lo entenderían. No sacudí la cabeza. Si no lo hago ahora, nunca lo haré. Ella gana si me escondo. Se inclinó y me apretó la mano. Estaré justo ahí todo el tiempo. Primera fila. No se va a acercar a ti. No le creí. La sala de conferencias ya se estaba llenando cuando llegué. La alta directiva se sentó alrededor de la larga mesa de caoba con sus laptops abiertas y sus tazas de café humeantes. Algunos me sonrieron cuando entré. La mayoría ni siquiera levantó la vista. Eran personas ocupadas con agendas apretadas, y yo era solo un elemento más en su calendario. Demetrio tomó asiento cerca de la puerta, pero lo suficientemente cerca como para alcanzarme si algo salía mal. Intercambiamos una mirada antes de que comenzara, y algo pasó entre nosotros que no necesitó palabras. Estoy aquí. Tú puedes con esto. Respiré hondo y hice clic en la primera diapositiva. Los primeros 15 minutos transcurrieron sin problemas. Hablé sobre proyecciones trimestrales, análisis de mercado e iniciativas estratégicas. Vi a los ejecutivos asentir y tomar notas, y comencé a sentir algo que no había sentido en semanas. Confianza, control. De verdad pensé que podía hacer esto. No me sentía tan rota. Entonces se abrió la puerta. Una mujer entró con un blazer oscuro y lentes, con el cabello metido debajo de una peluca corta y castaña. Llevaba una carpeta bajo el brazo como si perteneciera allí, como si tuviera todo el derecho a estar en esa sala. Me tomó un segundo reconocerla. Los lentes me despistaron. La peluca cambió la forma de su cara, pero luego sonrió y mi cuerpo se congeló, porque ahora podía reconocer esa sonrisa en cualquier lugar. Ana. Cerró la puerta detrás de ella y la cerró con llave. El clic de la cerradura resonó en la habitación como un disparo. Algunos ejecutivos levantaron la vista de sus laptops con expresiones de confusión. Uno de ellos abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera, Ana se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me agarró por detrás. Luego buscó en su blazer y sacó un cuchillo. En un movimiento rápido, tenía un brazo alrededor de mi pecho y el objeto afilado presionado contra mi garganta. El metal estaba frío. Podía sentir mi pulso latiendo contra la hoja. Alguien jadeó. Una mujer cerca de la ventana se llevó la mano a la boca. Un hombre mayor con un traje gris empujó su silla hacia atrás de la mesa como si estuviera pensando en correr. Pero no tenía a dónde ir. Que nadie se mueva. Su voz sonaba ensayada. Que nadie llame a seguridad. Nadie sale de esta sala hasta que obtenga lo que vine a buscar. Demetrio estaba de pie. Su rostro se había puesto pálido y sus manos estaban apretadas en puños a los lados. Ana. Baja el cuchillo. Siéntate. Demetrio presionó la hoja más fuerte contra mi piel, no lo suficiente como para cortar, pero lo suficiente como para dejar claro su punto. No estoy hablando contigo. Estoy hablando con ellos. Miró alrededor de la sala a todos los ejecutivos congelados en sus asientos. Todos ustedes creen que saben lo que pasó, ¿verdad? Leen los informes de recursos humanos, escuchan los chismes. Pobre Irene fue acosada por la malvada racista y ahora es la víctima de la que todos tienen que apiadarse. Eso no es. Comenzó uno de los ejecutivos. Dije, que nadie hable. La voz de Ana se volvió cortante. El ejecutivo cerró la boca inmediatamente. Yo soy la que puede hablar ahora. He estado esperando 2 meses para que alguien escuche mi versión de la historia, y nadie lo hizo. Así que ahora todos van a sentarse aquí y escuchar, quieran o no. Comenzó a despotricar sobre lo injusto de su despido, cómo le había dado años a esta compañía, y la tiraron a la basura por nada. Cómo yo había manipulado a todos para que pensaran que ella era la villana cuando en realidad era la víctima. Cómo todo lo que quería era su trabajo de vuelta, su reputación, su vida. Me quedé allí con el metal en mi garganta, escuchándola reescribir la historia, y algo dentro de mí se llenó de tanta rabia que ya no pude contenerlo. Diles, mi voz salió firme. Diles a todos aquí cuál era el chiste. Ana flaqueó. ¿Qué? Sigues diciendo que te despidieron por una broma. Así que diles. Muéstrales. Haz la imitación que hiciste en la sala de descanso ese día. Cállate. Adelante, Ana. Si fue solo una broma inofensiva, entonces hazla ahora mismo. Muéstrales a todos estos ejecutivos lo que te parece tan gracioso. Pude sentir su brazo tensarse a mi alrededor. Pude sentir que estaba tratando de decidir qué hacer. La sala estaba en silencio. Todos estaban mirando, esperando, y luego lo hizo. Puso esa voz. La aguda y cortada.
Ay, hello a todos, soy Irene y me gusta comerlos en el almuerzo. Por favor, discúlpenme mientras hago mi trabajo muy duro. Se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. ¿Ven? Solo es una broma. Todos se rieron cuando lo hice. No es mi culpa que sea demasiado sensible para aguantar una pequeña carrilla. La sala se quedó en silencio de una manera diferente ahora. Pude ver a los ejecutivos intercambiando miradas. La mujer cerca de la ventana todavía tenía la mano apretada sobre la boca. Un hombre con una corbata azul negaba con la cabeza lentamente. Ahora lo entendieron. Entendieron por qué habían despedido a Ana. Y no fue un malentendido o una reacción exagerada o un caso de corrección política que fue demasiado lejos. Fue exactamente lo que parecía. Ella quería que yo la defendiera haciendo eso frente al señor Segura, dije lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Por eso me he estado acosando durante 2 meses, porque no le dije que estaba bien que se burlara de mi acento y de mi raza frente a toda la oficina. Los susurros comenzaron a extenderse por la sala. Alguien murmuró Dios mío por lo bajo, mientras que otros la miraban con puro asco. Pude sentir que la energía cambiaba. Ana los estaba perdiendo. Ella también lo sintió. Cállate, me jaló hacia atrás y tropecé. Cállense todos, dejen de susurrar. Pero no se detuvieron. El murmullo continuó. La gente la estaba mirando de manera diferente ahora. Con juicio. Con desprecio. Ana no pudo manejarlo. Necesitaba que tuvieran miedo. Necesitaba tener el control. Así que me cortó el brazo. La hoja atravesó mi manga y mi piel y grité. La sangre brotó a través de la tela y goteó por mi muñeca, y la sala estalló en caos. Alguien gritó. Alguien más tiró una silla tratando de levantarse. Un ejecutivo estaba buscando a tientas su celular, tratando de pedir ayuda. Dije que se callaran. Ana presionó la hoja de nuevo contra mi garganta. La hoja estaba mojada con mi sangre ahora. Todos siéntense o la corto de nuevo. Se sentaron. La sala se quedó en silencio. Me palpitaba el brazo y podía sentir la sangre corriéndome por los dedos, pero no podía pensar en eso en ese momento. Tenía que mantener la calma. Tenía que esperar una oportunidad. Demetrio dio un paso adelante con las manos levantadas. Su voz era firme, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Ana, hablemos de esto. Quieres tu trabajo de vuelta, ¿verdad? Podemos lograr que eso suceda. Solo dime qué necesitas. Ana se rió. ¿Ahora quieres negociar? ¿Después de todo lo que me hiciste? Te estoy escuchando ahora. Dime lo que quieres y haré que suceda. Ella dudó. Pude sentir que su agarre se aflojaba ligeramente. Quería creerle. Quería que alguien finalmente le diera lo que pensaba que merecía. Quiero mi trabajo de vuelta, dijo. Quiero una disculpa pública de recursos humanos. Quiero que la despidan, dirigió su cabeza hacia mí. Y quiero que todos sepan que no hice nada malo. Demetrio asintió lentamente. De acuerdo, podemos trabajar con eso. Pero necesito que dejes ir a Irene primero. Como una señal de buena fe, tú tienes el control aquí. Ya no necesitas un rehén. El brazo de Ana se tensó a mi alrededor de nuevo. No. Ella se queda conmigo hasta que obtenga lo que quiero por escrito. Demetrio siguió hablando, siguió haciendo preguntas y siguió resolviendo detalles. Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba ganando tiempo. Tenía que mantenerla distraída mientras esperaba que Seguridad se diera cuenta de que algo andaba mal, pero yo estaba cansada de esperar. Pisé el pie de Ana tan fuerte como pude. Ella gritó y su agarre se aflojó, y me zafé de ella. Me agarró el brazo, el cortado, y el dolor me atravesó, pero no me detuve. Le di un codazo en las costillas, me liberé y corrí hacia Demetrio. Ana se abalanzó sobre mí, pero yo fui más rápida. Llegué a Demetrio y él me jaló detrás de él, interponiendo su cuerpo entre ella y yo. Ana se quedó parada en medio de la sala con el cuchillo todavía en la mano y sangre en él y algo desquiciado en sus ojos, pero ya no me estaba mirando a mí, estaba mirando a Demetrio y estaba sonriendo. Ustedes dos son patéticos, dijo. ¿De verdad creen que nadie lo sabe? ¿De verdad creen que han sido sutiles? Miró alrededor de la sala a todas las caras confundidas. Adelante, pregúntales qué está pasando realmente. Pregúntales por qué el jefe es tan protector con su pequeña subordinada. Pregúntales por qué aparece en su apartamento en medio de la noche. Los susurros comenzaron de nuevo, pero eran diferentes esta vez. Pude sentir a la gente mirándonos a Demetrio y a mí, y uniendo piezas en sus cabezas. Sí, así es, la sonrisa de Ana se ensanchó. Han estado. No pudo terminar. La puerta se abrió de golpe y 2 guardias de seguridad la taclearon al suelo. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico y alguien lo pateó lejos. Ana gritaba mientras la inmovilizaban y le ataban las muñecas con bridas detrás de la espalda. ¡Quítense de encima! ¡Esto no ha terminado! Irene, vas a pagar por esto. La levantaron a rastras y comenzaron a arrastrarla hacia la puerta. Volveré, ¿me oyen? No podrás correr con tu novio para siempre. Su voz resonó por el pasillo hasta que se desvaneció en la nada. La sala estaba en completo silencio. Mi brazo todavía sangraba. Mi corazón todavía latía con fuerza. Podía sentir que todos nos miraban a mí y a Demetrio y sabía exactamente lo que estaban pensando. Demetrio se dio la vuelta para enfrentarme. ¿Estás bien? Déjame ver tu brazo. Necesitas que te pongan un vendaje. Podrías necesitar suturas. Estoy bien, dije, aunque no lo estaba. Se acercó a mí y luego se detuvo. Notó los ojos puestos en nosotros, los susurros que comenzaban de nuevo. Dio un paso atrás y se recompuso. Vi en tiempo real cómo se volvía a poner su cara profesional.
Deberías ir a que te revisen eso, dijo con una voz que era demasiado formal, demasiado distante. Hay un botiquín de primeros auxilios en tu oficina. Entendí lo que estaba haciendo. Esto era control de daños. Estaba poniendo distancia entre nosotros para que el chisme no empeorara. Me dolió, pero lo entendí. Salí de la sala de conferencias sola, por el pasillo hacia mi oficina. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté en mi escritorio. Saqué el botiquín de primeros auxilios y comencé a limpiarme el brazo con manos temblorosas. El corte no era tan profundo como pensé. Sanaría. Todo sanaría eventualmente. Pero yo sabía lo que venía. Las preguntas, los rumores, las miradas. Ana había plantado una semilla antes de que se la llevaran a rastras y ahora iba a crecer, quisiera yo o no. Envolví el vendaje alrededor de mi brazo, miré la pared y traté de no pensar en nada de eso. Mañana lidiaría con las consecuencias. Mañana averiguaría qué decir. Pero ahora mismo solo necesitaba respirar. Solo necesitaba un minuto en el que nadie me estuviera mirando, ni juzgando, ni tratando de destruirme. Solo un minuto de paz. No estaba segura de que lo conseguiría. Ana se había ido. Seguridad la tenía. La policía probablemente estaba en camino. Había terminado. Debería haberse sentido como un alivio. Pero todo en lo que podía pensar era en la forma en que todos nos miraron a Demetrio y a mí antes de que saliera. Los susurros que ya estaban comenzando. Ana había disparado un último tiro antes de que se la llevaran a rastras y no había fallado. Había sobrevivido al cuchillo. No estaba segura de que sobreviviría a lo que venía después. Me escurrí de la oficina y me fui a casa. A la mañana siguiente casi no fui a trabajar. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos mirando las puertas del ascensor y tratando de convencerme de que caminara a través de ellas. Cada escenario que se reproducía en mi cabeza terminaba con la gente mirándome, susurrando sobre mí y haciéndome preguntas que no sabía cómo responder, pero había pasado demasiado tiempo escondiéndome de las cosas. Ana se había ido. Lo único que quedaba por enfrentar era el después. La puerta de Demetrio estaba cerrada cuando llegué a la oficina. Su asistente me dijo que quería verme tan pronto como llegara. Llamé a la puerta y me llamó para entrar, y cuando entré, vi que no estaba solo. Una mujer de recursos humanos estaba sentada en una de las sillas frente a su escritorio. Me sonrió. Pero era el tipo de sonrisa que la gente te da antes de darte una mala noticia. Cierra la puerta, dijo Demetrio. Su voz era tranquila, pero pude ver la tensión en sus hombros. Necesitamos hablar sobre lo de ayer. Me senté en la silla vacía y esperé a que cayera el hacha. La mujer de recursos humanos, Silvia, explicó que varios empleados tenían preocupaciones sobre mi relación con Demetrio. Dijo que la compañía tenía el deber de investigar cualquier posible violación de políticas y que necesitaba hacernos algunas preguntas. Casi me muero en el acto. Sabía que enamorarme de él era algo malo y sin embargo me dejé querer por él de todos modos. Ahora su carrera terminaría. La mía se iría antes de que siquiera comenzara y dudaba que se quedara conmigo después. Esto era todo. Así fue como Ana ganó, incluso después de todo, pero entonces Demetrio comenzó a hablar. Explicó que no había pasado nada entre nosotros mientras yo estaba bajo su supervisión directa. Dijo que nos habíamos acercado durante una situación difícil, pero que nunca habíamos actuado de ninguna manera que violara la política de la empresa. Dijo que tenía sentimientos por mí y que tenía la intención de buscar una relación conmigo, pero solo después de que se hubieran tomado los pasos apropiados para asegurar que no hubiera conflicto de intereses. Silvia me preguntó si esto era exacto. Dije que sí. Me preguntó si alguna vez me había sentido presionada o coaccionada. Dije que no. Me preguntó si Demetrio alguna vez había usado su posición para influir en mi trabajo o mi posición en la compañía. Casi me río. Había usado su posición para protegerme de una acosadora. Esa era la única influencia que jamás había tenido. Después de aproximadamente una hora de preguntas, Silvia cerró su libreta y dijo que necesitaría revisar todo con el resto del equipo de recursos humanos, pero que basándose en lo que había escuchado, no anticipaba ninguna acción disciplinaria. Dijo que la compañía apreciaba nuestra transparencia y que se pondría en contacto con los próximos pasos. Cuando se fue, Demetrio se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Eso pudo haber salido peor. ¿Qué pasa ahora? Me miró por un momento antes de responder. Te voy a transferir al departamento de ventas a partir de la próxima semana. Le reportarás a Laura en lugar de a mí. Mi corazón se hundió. ¿Te estás deshaciendo de mí? Estoy haciendo posible que estemos juntos sin que ninguno de los dos pierda nuestros trabajos. Se levantó, caminó alrededor de su escritorio y se sentó en el borde de este frente a mí. Todavía olía a su colonia mezclada con algo que podría haber sido jabón. Te dije que quería llevarte a algún lugar cuando esto terminara. Lo dije en serio. Pero no puedo hacer eso si sigues en mi equipo. Esta es la única manera. Lo entendí. No me gustó, pero lo entendí. El resto del día fue extraño. Se había corrido la voz sobre lo que sucedió en la sala de conferencias, no solo la toma de rehenes, sino lo que Ana dijo antes de que se la llevaran a rastras. La gente me miraba de manera diferente ahora. Algunos con curiosidad, algunos con juicio, pero algunos de ellos me miraban con algo más. Algo que parecía culpa. Gaby me encontró en la sala de descanso a la hora del almuerzo. Se quedó parada en el umbral por un momento, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Y luego caminó hacia donde yo estaba parada junto a la cafetera. Te debo una disculpa, dijo. Su voz era más baja de lo que jamás la había escuchado. Creí todo lo que Ana me dijo. Ni siquiera lo cuestioné.
Y después de lo que vi ayer sacudió la cabeza. Me equivoqué contigo. Lo siento. No sabía qué decir. Una parte de mí quería decirle que lo siento no era suficiente, que había hecho mi vida miserable durante semanas y unas pocas palabras en la sala de descanso no borraban eso. Pero otra parte de mí simplemente estaba cansada de estar enojada, guardando rencores y dejando que Ana controlara cómo me sentía acerca de todo. Gracias, dije. Era todo lo que podía decir. Esteban también se disculpó. También lo hicieron algunos otros, no todos. Algunas personas probablemente nunca admitirían que se equivocaron, pero suficientes lo hicieron para que al final del día comenzara a sentir que tal vez realmente podría trabajar aquí de nuevo sin sentirme como una extraña. Demetrio me envió un mensaje de texto esa noche. ¿Estás libre esta noche? Le dije que sí. Me recogió a las 7. No me dijo a dónde íbamos y yo no pregunté. Simplemente me senté en el asiento del pasajero y vi las luces de la ciudad borrarse por la ventana y me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Me llevó a un restaurante caro al otro lado de la ciudad, a algún lugar donde nadie del trabajo nos vería, y simplemente podríamos ser dos personas cenando sin todo el equipaje que venía con quienes éramos de 9 a 5. Hablamos durante horas, sobre todo y nada, sobre el futuro y cómo podría verse. Sobre todas las cosas que habíamos tenido demasiado miedo de decir en voz alta cuando todavía había un cuchillo colgando sobre nuestras cabezas. Cuando me llevó a casa, me acompañó hasta mi puerta y se quedó allí un momento solo mirándome. Te dije que te llevaría a un lugar que no fuera el estacionamiento, dijo. ¿Lo hiciste? Él sonrió y luego me besó. No fue un beso dramático de película. Fue suave y lento y cuidadoso, como si estuviera pidiendo permiso a pesar de que ya lo tenía. Cuando se separó, apoyó su frente contra la mía, y nos quedamos allí parados respirando el mismo aire. Y por primera vez en meses sentí que todo podría estar bien.